amigos de Venezuela, siempre Venezuela, con este tema histórico. Hay de uno habrá botado la cédula al piso porque este tema es de Kiara, quiere un ángel, un tema de verdad bastante bueno. Con este tema iniciamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela en esta tarde correspondiente al 13 de julio del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo del mundo. Un equipo que trabaja en función a esto, encabezado por Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con un tema. Se le saltaron las chupas a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima. Se ha soltado con una furia de esas que en pocos momentos se tiene en la vida, y atacó directamente a la Unión Europea. Ahora, ¿por qué la ataca? Por la resolución del Parlamento Europeo en el cual hizo una fuerte crítica al tema de las inhabilitaciones políticas en Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, elegida en el 2020, controlada por el chavismo, se mostró furioso, furioso es poco, en contra de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, luego de que este último rechazó las inhabilitaciones de los candidatos presidenciales en Venezuela. En este sentido, Rodríguez aseguró que el oficialismo no va a permitir la observación electoral europea. Es decir, Jorge Rodríguez se enerva y se eleva como un suprapoder por encima del propio Ejecutivo, por encima del Consejo Nacional Electoral, por encima de cualquier otro poder, y él decidió ya, él, que no va a permitir la observación electoral europea sin habérselo consultado a nadie. Bueno, es que el chavismo está acostumbrado a hacer las cosas de esta manera. Además que fue grosero. Te lo digo a ti, Jorge Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos representantes del Estado venezolano. No van a venir, violaron el acuerdo que firmamos con ellos, lo violaron en tono furibundo. Y más adelante digo, tengo un video de un diputado de la misión de observación europea que habló con la oposición diciendo que se tenían que unir para derrotar a Maduro. Aquí no vendrá ninguna misión de la Unión Europea. Bueno, ya le metió trama novelesca a este tema Jorge Rodríguez, que nos tiene acostumbrados a crear historias fantasiosas en relación a los temas que aborda. Recordemos que no es la primera vez que Jorge Rodríguez se inventa una película y desarrolla una trama y le pone supuestas pruebas. Bueno, afirmó que han recibido emisarios que le solicitan la conformación de una misión electoral. Finalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud y vayan a lavarse ese palto, Parlamento Europeo. Aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de la vetusta Europa imperial asesina. Aquí no vuelven. Ah, ahora hay otro imperio, el que Venezuela enfrenta, Jorge Rodríguez. Por su parte, provea, luego de que las declaraciones de Rodríguez se viralizaran, expresó su preocupación por el escenario electoral que se avecina. Sigue consolidándose el camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. El Estado venezolano no ha cumplido las recomendaciones de la misión electoral de la Unión Europea, quienes ya habían alertado sobre las deficiencias estructurales para futuras elecciones. Y recordó que la Unión Europea ha alertado sobre las inhabilitaciones de candidatos, falta de seguridad jurídica, entrega de símbolos y tarjetas de partidos a facciones internas, uso de recursos del Estado en campaña, acceso desigual de los candidatos a los medios. Los venezolanos tienen derecho a unas elecciones justas, libres y democráticas. Es el pronunciamiento de Provea en relación a este ataque de furia de jueves del señor Jorge Rodríguez, que se ha erigido como
el dueño de Venezuela, el representante de Venezuela, que puede definir quién viene, quién no viene, quién sale, quién no sale. Se ha quitado la máscara el señor Rodríguez con esta declaración. Mañana vamos a tener muy buenos comentarios con Carlos Uzcategui en Miura sobre este tema. Bueno, seguimos adelante. Mientras el señor Rodríguez manda a lavarse el paltó a cuanto europeo venga, porque él descubrió que cambiaron oro por espejitos, sigue un tema preocupando a los venezolanos y es la práctica de la desaparición forzosa. Trabajadores desempleados, así como aquellos que hacen vida dentro del Frente de Trabajadores Socialistas FUTEP del Estado Bolívar, se dieron cita en el Centro Total de Entrenamientos, pero esta vez el tema es diferente. Pedir la liberación del dirigente sindical Vladimir Josué Tremaría. Según lo señalado por Asdrúbal López, quien forma parte del comité ejecutivo de FUNCEP, Tremaría está desaparecido. No sabemos sobre el paradero del dirigente sindical, ninguna institución oficial dice dónde está detenido, tampoco dan fe de vida del presidente de FUTEP. Vladimir fue detenido el pasado viernes cuando se dirigía a su casa en Puerto Ordaz tras haber compartido un rato en un torneo de fútbol de salón en una cancha de San Félix. Presuntamente en el trayecto de su propiedad fue interceptado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar, quienes lo detuvieron. López destacó que lo único que saben es que el dirigente sindical llamó a un funcionario militar y este se encargó de llamar a su esposa para pedirle que le llevaran ropa y cosas de higiene, por lo que su pareja se trasladó hasta Caracas el pasado lunes. Según se encuentra recluido en el Centro de Procesados y Penados, anexo femenino también del área metropolitana de Caracas. Su esposa le llevó ropa hasta allá, se la recibieron, mas no ha dejado que ella lo vea, señaló el directivo, y además añadió, ya debería estar en libertad, tiene más de 48 horas de detenido y aún no ha sido presentado por el Ministerio Público en un tribunal de control, situación que es una violación a los derechos humanos. Según los declarantes, Tremaría tendría imputación ante el Ministerio Público por 4 delitos: conspiración, tráfico de material estratégico, asociación para delinquir y encubrimiento. El único delito que cometió Vladimir Josué Tremaría fue denunciar los actos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana perpetrados por Pedro Maldonado, presidente de la CBG, igual sobre la dictadura que tenían en las empresas básicas, violando de esta manera la autonomía sindical a tal punto que prohibió la entrada de la dirigencia sindical de la construcción. Advirtieron que son 3 las federaciones de trabajadores de la construcción a nivel nacional que reúnen más de 500 sindicatos en todo el país que están a la expectativa. Nos preguntamos, ¿cuál material estratégico manejamos nosotros? El material estratégico de nosotros son los trabajadores del sector construcción. El material estratégico nuestro son las comunidades que atendemos todos los días. Nuestro equipo, atendemos las necesidades que le competen a otros. Sin embargo, nosotros con nuestra fuerza y con nuestra responsabilidad asumimos. Entonces, ese es el material estratégico que nosotros tenemos, han puntualizado los dirigentes sindicales. Bueno, y después que ha tenido esta furia de jueves por la tarde el señor Jorge Rodríguez, más furia le va a dar cuando yo le coloque esta información. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Tita Charanzova, dice que el diálogo no es opción en Venezuela. Y escuchen claramente lo que afirma esta líder del Parlamento Europeo. La inhabilitación de María Corina Machado es un grave atentado contra la libertad. La clara evidencia de que Maduro no tiene intención de permitir una verdadera transición democrática. Solo elecciones libres llevarán a la democracia y a la libertad del pueblo venezolano. Pero el régimen ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Desde Europa debemos apoyar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, ayudar a la oposición firmemente en su camino a las elecciones primarias este otoño, respaldar la denuncia en la Corte Penal Internacional y ampliar las sanciones selectivas.
Condenar los abusos del régimen con palabras no funciona. Si queremos ayudar a los venezolanos, ahora es el momento de actuar. Es ahora o nunca. Bueno, le va a dar un síncope a este hombre cuando escuche estas declaraciones, porque nada más que edita Charanzová, quien es el vicepresidente del Parlamento Europeo, le está diciendo que más sanciones a Venezuela, al régimen de facto. Y esto pues lo trastoca totalmente. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, Kiara y Guillermo Dávila, dos ídolos desde la década de los 80. Hoy sí, siempre Venezuela hemos tirado la cédula al piso para que cada uno pues también tenga sus recuerdos de una época bien bonita en el país. Bueno, los que no la están pasando bien, los que las están pasando algo de una manera crítica y con derechos violados, son más de 100 venezolanos que siguen detenidos tras una redada en un local de Trinidad y Tobago. Más de 100 venezolanos permanecen detenidos hoy por cuestiones relacionadas con su entrada y estatus legal en Trinidad y Tobago, tras una redada policial efectuada en un club nocturno a principios de esta semana. El abogado Kristen Williams dijo a los periodistas que los 78 liberados hasta la fecha tenían tarjeta de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, que indica que son solicitantes de asilo o refugiados y no deben ser devueltos a la fuerza de su país de origen. Williams hizo un llamado a la comunidad LGTBI en el país para ayudar a los detenidos, quienes asistían a lo que se denominó una fiesta LGTBI cuando ocurrió una redada, según publicaron hoy medios locales. Un video de la redada policial llevada a cabo la noche del domingo al lunes muestra a algunos de los clientes del bar ataviados con pequeños colgantes con colores de la bandera arcoíris. Y esta situación pues hace que el tema se vuelva un tema un poco más complejo para las autoridades de Trinidad y Tobago, porque no se trata de migrantes solamente, se trata de personas que también tienen su tendencia LGTBI. Piaggio Virelli, coordinador nacional de Convergencia, inició en Barquisimeto una gira hoy por varios estados para fortalecer el trabajo para las elecciones primarias en las que la oposición elegirá un candidato unitario el próximo 22 de octubre. Llamó la atención sobre la importancia de manejar un mensaje único en torno a las primarias. Ha dicho Piaggio Pirelli, coordinador nacional de Convergencia, que nuestra premisa es la unidad, pero la organización es la clave de todo proceso. Estamos en la ciudad de Barquisimeto para remarcar nuestra línea comunicacional, para que todos estemos en sintonía para aclarar cualquier duda, expresó el dirigente. Según se difundió en nota de prensa, Pirelli llamó la atención sobre la importancia de manejar un mensaje único en torno a las primarias. Estamos conscientes de que no es fácil entre tanta opacidad y censura, pero debemos dar nuestro mayor esfuerzo para que tengamos una primaria robusta, inclusiva y exitosa. Contamos con ustedes, ha dicho Piaggio Pirelli, el dirigente de Convergencia. Recientemente, Pirelli reiteró que la plataforma unitaria acompañará a la Comisión Nacional de Primarias en todas las fases del proceso de los comicios opositores, para los que se han inscrito 13 candidatos en Venezuela. Así que sigue la línea de trabajo por parte de Pirelli y su equipo y los partidos que forman parte de la llamada plataforma unitaria. Bueno, el pueblo evangélico ha solicitado directamente a la Asamblea Nacional electa en el 2022, el 2020, la ilegítima, que les permitirá participar, han solicitado que les permitiera participar en los proyectos de ley que tengan que ver con la familia. Organizaciones evangélicas pidieron a la Asamblea Nacional sacar de la agenda legislativa el proyecto de ley contra todo tipo de discriminación. Durante una movilización hoy aseguraron que su lucha no es contra personas o en particular contra la comunidad LGTBI, aunque mostraron pancartas en las cuales se les tildó de diversas razones la bandera que identifica a este sector de la población.
El eje LGTBI no, Cristo sí. La Iglesia de Cristo Jesús en Venezuela dice no al LGTBI. Algunos de los escritos que se mostraron en la marcha del día de hoy que se realizó en la tarde, perdón, y recurrió la Avenida México y Universidad en el centro de Caracas hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Pastores evangélicos entregaron a los diputados Rodolfo Crespo del PSUV y Asia Villegas del PSUV Nacional, presidenta de la Comisión Permanente de Familia, Libertad y Religión y Cultos, un petitorio en el que se argumentó que el proyecto de ley contra todo tipo de discriminación emplea conceptos y definiciones que se alejan de la Constitución. Solicitaron que el Parlamento permita a representantes de las iglesias participar en las discusiones del proyecto que aborde temas de la familia, así como también ejecutar una campaña para frenar la hipersexualización de los niños y la exposición en las pantallas a las que están sometidos. En el documento, los evangélicos señalaron que el antónimo de las familias firmes son familias disfuncionales que debilitan las sanciones. Aseveraron que las comunidades están en SOS. Así que se le levanta otro punto de presión al régimen nacional. Grupos armados ilegales, crimen organizado, actores estatales corruptos, llevan a Venezuela a la evolución criminal en la que hay coordinación y cooperación de estos sectores con las autoridades. Esto fue precisado por la organización Inside Crime en su informe de investigación titulado El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela. De acuerdo, de acuerdo a este informe, que se presentó en 5 capítulos, la organización analiza y describe escenarios, hechos y proyecciones de lo que ha ocurrido en Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez en el 2013, durante el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Este nuevo estado híbrido de Maduro genera que cualquier cosa sea posible: narcotraficantes financiando obras públicas, colectivos que administran servicios públicos, planes que coordinan traslados de presos, y hay bandas que han creado fundaciones de beneficencia, las cuales reciben financiamiento estatal para cualquier cosa, desde programas deportivos hasta clínicas. Algunos de los elementos claves, un resumen de lo que está en cada uno de estos capítulos del trabajo preparado por la Inside Crime, lo presenta el diario El Pitazo, el portal informativo El Pitazo, durante el día de hoy, aliado informativo de Siempre Venezuela. Señala, entre otros elementos, que los primeros grupos irregulares fueron conformados cerca del año 2000, cuando Hugo Chávez tomó el poder, la presidencia, con el objetivo de apoyarlo para mantenerle en el poder. La organización precisa que los colectivos surgieron en la década del 2000, cuando una red dispar de organizaciones políticas populares de izquierda recibió entrenamiento, financiación y armas del Estado. El Tren de Aragua es la megabanda más poderosa de Venezuela, siendo San Vicente un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua, su centro de operaciones. Surgidas como movimiento clandestino a mediados de los años 80, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación incursionaron en el mapa criminal venezolano como un grupo armado de izquierda integrado por intelectuales y activistas políticos que buscaron desde sus inicios luchar contra la corrupción del país. En Venezuela se combina la gobernabilidad con la criminalidad. Esto ha ayudado a Maduro a mantenerse en el poder a pesar de los años grises, precisa Inside Crime. También añaden que requieren nuevas estrategias para que Maduro y el movimiento político chavista pasen de la supervivencia a la consolidación. El mayor desafío de Maduro, señala el informe, y su principal objetivo estratégico es controlar la economía híbrida más lucrativa, el comercio del oro. En este sentido, los acontecimientos del último año indican que el gobierno está tratando una vez más de imponer el control estatal sobre el principal centro de minería de oro de Venezuela, que es el estado Bolívar. Y uno dice, hay que luchar en todo terreno frente a este gobierno criminal. De verdad que el informe de Inside Crime es duro, es contundente. Se lo recomiendo leerlo completo en la página de nuestro aliado informativo, El Pitazo. En la página del Pitazo aparece este informe bajo el título Inside Crime, Gobierno y Grupos Criminales
cooperan para imponer control de Venezuela. Una circunstancia de verdad bastante difícil y bastante complicada para el país. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El desastre causado por PDVSA tiene rostro. Rescataron y salvaron a una tortuga que fue rescatada llena de petróleo del lago de Maracaibo. Ambientalistas exigen que se declare la emergencia de este reservorio natural de agua por la gran cantidad de crudo que se ha venido derramando. Una cosa es la que se puede describir en palabras, otra cosa es la que se puede ver. Vean e impresiones. Veamos. Aquí la importancia de declarar al lago Maracaibo un estado de emergencia. No únicamente importa la vida humana, especies y vida silvestre y además de la fauna del lago Maracaibo están atentadas día a día con los derrames de petróleo. Es un trabajo de día para poder quitar este petróleo. Lo triste es que quizás por cada 20 tortugas solamente pudimos rescatar uno. Esto es lo que queremos que se termine en el lago de Maracaibo, que nuestras especies dejen de morir por las fugas de petróleo. Queremos una mejor ciudad, un mejor estado, queremos una mejor Venezuela. Ya es hora de que todos de manera unida empecemos a salvar el mayor reservorio de agua que tiene Venezuela. Tortugas, aves, reptiles, serpientes, manatíes, flamingos, todas las especies marinas están siendo totalmente asediadas por estos derrames de petróleo. Tenemos que parar ya, por favor. Terrible la situación. Vamos a escuchar ahora a Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en Chile, para siempre Venezuela, con su reporte del día de hoy. Escuchemos. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura-Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les comentamos que la comunidad migrante y en especial la venezolana se mantiene en zozobra luego que muchas empresas estén limitando y negando el acceso al trabajo. Es así como decenas de migrantes se encuentran sin la posibilidad de trabajar y obtener un sustento. Aunque en un principio fueron admitidos con un número de identificación otorgado por los organismos de previsión social, como lo son FONASA y alguna FP, ahora se les exige una cédula temporal o la documentación correspondiente a una regularización en trámite. Estas posibilidades están cerradas, no solo para quienes ingresaron por vías irregulares, sino también para quienes lo hicieron por vías legales, pero que lo hicieron como turistas. Desde hace varias semanas, a los migrantes se les exige complementar su documentación o de lo contrario, no podrán continuar en sus trabajos. La mayoría de estos trabajos pertenecen a empresas tercerizadas que en muchos casos no brindan ni siquiera la posibilidad de un contrato. Todo esto acaba por completo con la alternativa a una posible regularización, por muy remota que ésta pueda ser. A la par de todo esto, el empadronamiento biométrico continúa, y aunque ya la esperanza de un perdonazo se encuentra diluida, se estima que más de 190.000 migrantes entre venezolanos, colombianos, haitianos, dominicanos y peruanos han realizado su inscripción. Dentro de este grupo, algunos esperan que esa documentación que se les brindará les dé la posibilidad de retomar los trabajos que tenían. Pero para la comunidad migrante venezolana, este es solo uno de los dolores de cabeza. Y es que el reciente acercamiento entre los gobiernos de Venezuela y Chile podría marcar, según dicen, un retroceso. El nombramiento viene a marcar no solo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sino una nueva política migratoria que no podría ser beneficiosa, según consideran. En tanto, los gobiernos de Perú y Chile señalaron que se mantienen en conversaciones para el resguardo de su frontera común y evitar que se registren flujos migratorios como el ocurrido hace ya unos 2 meses, donde más de 300 personas se encontraban en un limbo geográfico ilegal. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a continuar con Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde Chile, en el Cono Sur. Noticias no muy alentadoras para la migración venezolana en esa zona. Vamos ahora a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más
de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así este segmento del programa correspondiente a la edición vespertina. Como siempre, llevándoles a ustedes la mejor información y lo hacemos como siempre con Carlos Ucate y el Miura, que desde la Guajira Binacional, asándose al sol y en vapor, nos muestran las noticias. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y por supuesto a la audiencia. A esta hora, Alan, sobre los 37 grados, más nada, es decir, el que quiera echar una rebajadita lo invito acá a La Guajira. Pero también quienes están que arden, y arden, pero del calor, de la rabia, la indignación, es a esta hora, Alan, en varias comunidades y parroquias de la ciudad de Maracaibo están sin servicio eléctrico y ya van para 6 horas. Y la gente todavía dice, ¿cuándo nos van a arreglar este problema? Y yo lo digo, será cuando San Juan agache el dedo y se vaya Maduro. Bueno, el tema es que más bien se habían tardado mucho en repetir el mismo ciclo macabro de Sí, fallas del sistema eléctrico nacional, del cual hay que entender que Zulia, Táchira y Mérida son la cola sí, de señor. ese sistema interconectado nacional. El 98% de la energía eléctrica que consume Venezuela depende de Guri. Y estamos hablando de extremo a extremo del país, Totalmente. en donde hay que transferir energía a través de redes que a veces no están con buen mantenimiento Y sus estaciones. y subestaciones que hacen que todo este sistema se complejice porque lamentablemente el Zulia perdió sus fuentes propias de producción de energía y el Táchira tiene una represa que hasta ahora lo que sirve para hacer turismo después de que el chavismo la dejó perder, como es la Vueltosa, en Uribante Caparo. Sí, señor. Hubiese sido una de las mejores fuentes hidroeléctricas que tuviera actualmente la zona andina y parte del occidente, Alan. Fíjate que qué cosa tan extraña, nadie ha logrado que el gobierno explique qué pasa en la Vueltosa, porque no está generando. Nada. Y entonces uno dice, bueno, las turbinas que habían allí, ¿qué las hicieron? ¿Qué pasó? ¿Se dañaron? ¿Están deterioradas? ¿Hay que cambiarlas? ¿Están selladas? No, nadie explica la situación. Y O sobre estarán en la todo, chatarrería. mira, ese complejo hidroeléctrico, el Uribante Caparo, era un complejo que tiene una primera fase concluida, que es la central La Vueltosa, otra fase concluida, que es el lago del tercer desarrollo. El segundo desarrollo no se ha iniciado ni siquiera. Es decir, la obra está inconclusa totalmente, pero se agravó la Un situación elefante blanco. sí, desde que llegó el chavismo al poder, se ha agravado la situación allá. Fíjate que la Vueltosa tenía capacidad generadora de energía, no solamente para abastecer el mercado de Táchira, Mérida, Trujillo, sino también de ofrecerse energía eléctrica en venta a Colombia. Sí, Y, recuerdo ori eso, Alan. y originalmente eso se vendió así. Y con esos recursos, pues que se generaran de la venta en el sistema eléctrico desde la Vueltosa, se iba a alimentar el proyecto de la segunda fase de la represa, que es la que queda intermedia, que no se ha hecho. Y la tercera fase de Caparo, pues está el lago, pero no hay turbina. O sea, eso cumple funciones de control de agua, pero más allá de eso no hay otra función. Es decir, que ni los filtros de las turbinas deben estar ahí funcionando o no existen, Alan. No, o sea, todo lo que se refiere a la fase eléctrica del sistema no existe Carajo. en en la tercera fase. Lo que se concluyó fue la parte hídrica, la parte Hídrica. del lago y de las posibilidades este, digamos, el espejo, el lago espejo que allí Sí. se necesitaba para alimentar estas turbinas, pero no se ha hecho nada. Y entonces Venezuela depende 98% de Guri
Y con Guri, ¿quiénes quedan en la cola? Táchira, Mérida y Zulia. Eso es correcto. Y fíjate algo, Alan, que este tema que estás tocando es muy interesante, ¿no? Estás dando una historia, una reseña muy interesante sobre el tema de la represa de Uribante Caparo. Y fíjate algo, la última vez que yo pasé, porque tengo que decirlo, fue cuando me vine a Colombia, cuando pasé por el parque eólico del municipio Pae, es decir, hoy día municipio Guajira del estado Zulia, en Venezuela. Alan, ya no quedaban ni las torretas, se habían robado hasta las hélices, no había cableado, es decir, que el parque eólico solar de La Guajira hubiese sido también un éxito total para varios municipios y conllevaba a varias poblaciones del departamento de La Guajira colombiana. Es decir, que hicieron lo mismo, no se culminó y a lo mismo tampoco lo inauguraron, Alan, pero se robaron todo, porque son piezas de aluminio, tanto las torretas, las hélices y los sistemas. Tú sabes, por la cuestión de la salinidad. Es decir, que el gobierno este ha permitido un saqueo generalizado en todos los aspectos. No, es que el tema eléctrico nacional dio, da y dará riqueza impropia Impropia. a muchos chavistas enchufados, porque Cantidades. el parque eólico nos lo vendieron como la octava maravilla del mundo. No, pero ahí Es no queda más, nada, Alan. No queda es, nada. es más, hubo un arriesgado por allí que dice, agárrese Alemania y agárrese Holanda, porque ahí va Venezuela con su parque eólico. Lo dijeron. ¿Te acuerdas de eso, no? Qué Y eso hace barbaridad. unos años, ¿oíste? Y te acuerdas, buena memoria, memoria fotográfica, porque eso es real, fue cierto. Claro, qué barbaridad. ¿Cómo diría un maracucho? Molleja, molleja, bueno, no puedo decir la segunda palabra. Así, más o menos al término coloquial, ve que molleja de melón, Ah, para no decir pero lo otro. ahí quedó el parque eólico y ahí quedaron los sueños de mucha gente. Porque mira, una de los elementos fundamentales para el desarrollo de una economía sólida y sustentable es la calidad y garantía de servicios públicos. Por El eje supuesto. fronterizo San Antonio Ureña, sobre Ujú. el cual se han colocado muchas expectativas ahorita con el tema de la reapertura, eh, no puede depender de un sistema eléctrico tan inestable y un suministro de agua tan bajo como el que existe actualmente en esa zona. Por lo tanto, son proyectos fallidos. La única manera, fíjate qué increíble cómo cambian los tiempos. Hace 30 años se hablaba de venta de energía eléctrica y agua a Colombia. Sí, correcto, lo recuerdo muy bien. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es, si Colombia no nos vende la energía eléctrica ni nos garantiza el agua para el desarrollo de esta zona industrial, muy poco lo que se puede hacer ahí en Ureña y San Antonio. Y pasa lo mismo con el Zulia. O sea, ¿cómo le vas a pedir tú que retome los proyectos industriales de alto nivel en el Zulia con el déficit de energía eléctrica que hay en la zona por el hecho de ser cola de Guri, Del del Guri. sistema Ahora, interconectado y fíjate, nacional? es interesante hoy el tema que has tocado, muy interesante, porque fíjate algo, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares, pero son millones de dólares, cuando se habló de y cacarearon, colocaron la piedra fundamental? Lo hemos dicho ya en este programa en varias oportunidades, pero tocaremos de nuevo el tema del puente sobre el lago, el Cacique Nigale. Alan, mira, ahí ya no quedan ni siquiera las cabillas en el estancado, también se las han robado. Es decir, lo único que queda de la extinta emisora Radio Catatumbo, que es el comienzo, donde va hacia el puente Nigale, Alan, no queda absolutamente sino el terraplén de tierra solamente, porque ni siquiera tiene un asfaltado. Y hoy día todo lo que hicieron las federaciones, que también habría un momento de darle, señalarlos y decirle, bueno, fueron 6 federaciones, ¿dónde está el dinero? Porque cada uno cobró su cuota. Alan, y fíjate algo, son 3 de la oposición y 4 del oficialismo. Y ninguna ha dicho nada. Eso hay que meterle la lupa también, porque ellos son parte de ese convenio de un puente que sería el segundo en el lago de Maracaibo, y se quedaron callados. Es decir, todo lo que hicieron en el Zulia, complementando con las termozulias, eso fue puro cuento chino. Bueno, allí están las cosas, Carlos, una circunstancia de condena
de un país, de un pueblo, porque imagínate, o sea, Sí, el hecho de poder desarrollar industria en el Zulia de alto perfil es imposible en estas circunstancias. Es imposible en estas circunstancias. O sea, totalmente. decirle, prometerle Alan, al tú conoces, pueblo la reactivación de todo el parque industrial zuliano es es mentira. mentira, es mentira. Alan, pero fíjate, tú conociste la zona industrial de Maracay. Hoy día ni siquiera funciona un 5%. También conociste la zona industrial de Venezuela, que es en La Victoria. Alan, ¿qué quedó de ahí? Absolutamente nada. Es decir, ¿hacia dónde va a dirigir Venezuela estos grandes problemas, obstáculos empresariales? Habría que haber una sobreinversión económica muy fuerte. Bueno, son los temas. Carlos, hay otro tema que se está desarrollando. Fíjate qué casualidad. Ayer hablaba de que el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, no había dicho niñez en relación al tema de la contaminación del lago. Y Así como es. si tuviese escuchado, ayer habló de ese tema. Sí, sí. Ayer habló del tema de la contaminación del lago y prometió la reactivación de varias plantas de manejo de aguas residuales que llegan al lago. Es decir, él se comprometió a reparar una buena cantidad de estas plantas. ¿Qué te parece esa reacción del gobernador? ¿Será que te escuchó? Alan, mira, sí, creo que sí, porque un grupo de periodistas de la gobernación del estado Zulia está pendiente del programa. Pero déjame decirte algo. Cuando él habla y versa el tema de la reactivación de las plantas succionadoras que hay, ¿sabes algo? Eso es mentira. Hermano, porque no existen. Ahí no hay ninguna reactivación. La primera planta, tú pasaste varias veces por la Avenida Libertador en el Milagro, que es al final, donde está la ciudad traqui primera que hubo en, los puertos en el puerto de Maracaibo. Alan, esa planta no existe. Y esa planta tiene más de 70 años ahí. La segunda está en el mercado de las pulgas. Muchos no saben, pero el mercado de las pulgas está debajo del nivel del lago. Es decir, que por eso es que cuando llueve tú ves la inundación, igual que el terminal de pasajeros. Muy cerca del terminal de pasajeros, ¿cuántas bombas hidráulicas de alta potencia están dañadas? ¿Y cuántos años tienes tú viendo que se inunda el terminal de pasajeros, Alan? Cantidades de años. Y lo mismo ocurre que en San Francisco. Es decir, ¿a dónde van? Donde están las extintas empresas y astilleros de PDVSA. ¿Tú crees que le va a permitir el gobierno entrar al gobernador del estado Zulia para que las reactive? Si es que existen. No lo creo, Alan. Este es otro pote de humo, pote azul. Carlos, pero usted no lo deja ni respirar. Ahora el hombre pues va a tener que ratificar que sí lo va a hacer y que cuenta con los recursos. Bueno, pero que traiga primero las barcazas que ofreció, ¿te acuerdas? En su campaña. Y traeré barcazas tipo Holanda y montaré a Alan Peralta y a Camilo para que vean que sí es verdad. Hermano, ni siquiera un cayuco para recoger un anzuelo ha logrado hacer. Alan, hay muchas cosas que a simple vista no somos ingenieros hidráulicos, tampoco somos ingenieros eléctricos y tampoco somos ingenieros ambientales. Pero ¿cuánto cuesta arreglar una turbinita o una simple plantica de 1 pulgada? Estoy hablando de 1 pulgada, que es lo mínimo. Ahora imagínate tú una planta de procesamiento que lleva filtros de todo tipo que sobrepasa los 50 caballos de fuerza. Alan, eso no es cualquier cosa. Bueno, vamos a dejar en las expectativas. Yo por lo Así menos es, le doy el beneficio de la de, duda. de la duda al ciudadano gobernador. Ojalá, mira, que por lo menos esa acción, pero mire, vamos a estar claros, el grado de contaminación que tiene el lago de Maracaibo amerita Gravísimo. una respuesta multisectorial y no, y vamos a decirle, el, el, el deslave de aguas servidas al lago es uno solo de los elementos de esos factor multidimensional que tiene el problema del lago de Maracaibo, de la contaminación del lago. Porque ¿dónde me dejas el Sí, tema de los señor. derrames de petróleo? ¿Dónde me ¿Qué es dejas? peor aún, Alan? Sí, cuéntame. Es peor, porque fíjate algo, tú en estos días hiciste un comentario que salió a la luz pública. ¿Te acuerdas que una de las empresas norteamericanas quería volver a hacer la situación del canal de acceso al lago de Maracaibo? El Alan, eso dragado. tiene que ver mucho.
el dragado. ¿Por qué? Porque sencillamente parte de los raudales que le quedan al lago de Maracaibo van directamente hacia el canal de acceso, que es el canal rápido, donde el oleaje es mayor, o como decimos en Maracaibo, el marullo es más fuerte. Alan, hoy día, lo dijiste ayer muy claro, y después que tú terminaste el programa, me puse a analizar eso y dije yo, caramba, sí es cierto, el lago está muriendo. Están dejando que el espejo de agua de Latinoamérica se pudra. Alan, eso no le ha importado absolutamente nada, sino a un grupo de ambientalistas, ecologistas. Pero de resto vienen a hablar ahora. Hasta el momento ni el alcalde ha hecho nada. ¿A dónde echan el desecho de las hieleras, de las lecheras, de las tenerías que quedan en los aticos? Al lago de Maracaibo. Sí, y hay otras circunstancias. La propia actividad camaronera, Eso es lo este, peor. la situación de los derrames, la situación de productos químicos que se vierten. Mira, hay un elemento importante. No es solamente los productos químicos que se vierten en los ríos afluentes del lago, porque los productos químicos que se usan actualmente para el desmalezamiento y para la limpieza y enfrentar este hongo son los más tóxicos, no son los más adecuados. Claro, porque la gran mayoría son venenos, órganos fosforados, Alan. Y Claro, eso no se queda en el agua, eso queda para todo, eso se expande totalmente. bueno, pero eso también está llegando al lago. Inclusive, Claro que sí. algo que han mencionado los ambientalistas, ¿cuánto de ese componente de contaminación del lago llega de Colombia por los ríos afluentes Sí, y que por se el conectan? Catatumbo, Ciénega de Oro, Río Negro, el río Palmar, Palmarito, que bordean y llegan hasta el lago de Maracaibo, pero también al reservorio de agua dulce de las tres presas, que es en el municipio Jesús Enrique Lozada, que es el agua que va y surte a la ciudad de Maracaibo y a los municipios foráneos del estado Zulia. Alan, esto está claro, no ha habido un doliente, tal como lo dijiste ayer, no ha habido un doliente verdadero. Claro, ahí está la circunstancia. Y el propio pueblo también se tiene que concientizar en relación a este tema. Carlos, hay una situación interesante. Sigue avanzando, según el RATI, la acción jurídica de recurso de amparo que solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia para atacar las primarias. Y obviamente yo presumo que esto pudiera ser así porque después del éxito que tuvo ayer el debate, el gobierno estará como más empecinado en acabar con las primarias antes que agarren más vuelo. Es muy probable que el tema de las primarias jurídicamente sea resuelto de esta manera. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, va a decir, se permite las primarias siempre y cuando no participen en las mismas aquellos que están inhabilitados. Esa va a ser, Exacto, estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Va a ser la estrategia. esa va a ser la estrategia. Ellos van, porque internacionalmente les permite decir, no, nosotros no estamos impidiendo las primarias se pueden realizar, pero lo que no se puede realizar es unas primarias con los candidatos inhabilitados. Eso es lo que va a decir el Tribunal Supremo de Justicia probablemente, a pesar de que, como dice el fiscal Zair Mundaray, eso es totalmente ilegal, es anticonstitucional, porque Ilegal. viola el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que la soberanía reside en el pueblo y los medios de participación y protagonismo de la sociedad en el ejercicio de su soberanía en lo político. La gente tiene una capacidad de autodeterminación, de búsqueda de soluciones políticas a sus problemas y ningún poder público puede tener injerencia. Esto es lo que dice la Constitución, artículo 70. O sea, no habría desde esa perspectiva la posibilidad de participación o de anulación o de suspensión parcial o total de las primarias por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pero como sabemos que tú utilizas la ley como si fuera plastilina, Exacto. es probable
que haya una sentencia más o menos parecida a la que te estoy diciendo, para de alguna manera eh, decirle a la comunidad internacional, mire, Esto es lo que nosotros está pasando. no paralizamos la primaria, protegemos el derecho del elector. Es lo que tienen carajo, son capaces de decir eso. Protegemos el derecho del elector a no ser engañado. Hermano, es que yo te estoy oyendo y digo, carajo, esta vaina es verdad. Ahora, Alan, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si de los tres inhabilitados ganaría la primaria? ¿Lo aceptaría el gobierno? E internacionalmente, ¿qué pasaría? Bueno, no, es que el gobierno no le corresponde ni aceptar ni no aceptar, sino simplemente dejar que las primarias se realicen tranquilamente. Pero el problema aquí es que esta intervención del TCJ busca sacar de juego a María Corina Machado, Sí, por supuesto. a Enrique Capriles, a Supelano y a cualquier otro que a ellos se les ocurra inhabilitar en el camino, porque, ojo, recordemos que esto no para. Esto es, como dijo Guaidó, esto es pre-Nicaragua. Pre-Nicaragua, sí, lo dijo muy claro y es una realidad. Pero es lamentable esto. Ahora, Alan, hay una cuestión que yo me pongo a ver. ¿Qué pasaría en las presidenciales 2024 o 2025? ¿O qué pasaría con este Luis Ratti? Ya que él tiene sus aspiraciones personales, ¿cierto? No, pero el Rati lo que va es a cobrar su cheque gordo en dólares. Sí, sí, sí. Esa Oye, es la pero única preocupación de él. ¿Tú crees que él realmente sienta algo por el tema de la participación política? No, 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 este es un no, no, oportunista no. de la Él política. exacto, es un oportunista. Y fíjate algo que Diosdado Cabello lo dijo. Nosotros no tenemos trato con él, como si la gente se chupara el dedo. No, pero no tienen trato con él y aparece fotografiado con Y lo dijo la, ayer. sí, con la gente del chavismo, aparece en acto del chavismo, fue jefe de un comando político del chavismo en las elecciones cuando Chávez ha sido hombre vinculado, incluso hasta una fotografía con la esposa de Alex Saab. O Sí, sea, muy abrazado, estaban muy abrazados. Oye, claro, Alan, o sea, y hay otra situación que yo he visto en el último mes. ¿Tú no te has dado cuenta que no han vuelto a hablar ni Bernabé Gutiérrez de el AD Alacrán y mucho menos Henry Ramos Alud de Acción Democrática Viejo? No he vuelto a ver ni hablar a Julio Borges, ni siquiera a los grupos de los dirigentes del G3 o G4, como quieran llamarse ellos. Están muy silentes. ¿Qué pasará? ¿Será que los mandaron a callar o ya están ya para cuidar a sus bisnietos? mira, hay dos estrategias. Primero, la estrategia que impone la realidad. Sí, Ellos generan más rechazo que aceptación. sí, totalmente. Y en este momento la oposición no puede jugar al rechazo. Tiene que jugar con la máxima aceptación. Por eso que los tienen calladitos. Pero hay un segundo elemento. No por estar calladitos no están en la jugada. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Que ellos sí, también correcto. están detrás de la mesa de México y efectuando reuniones con los Estados Unidos y otros actores. Aquí se mueve la diplomacia por debajo de los hilos. Sí, Se mueve la diplomacia tras bastidores. Y hay que reconocer que esta gente sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas, porque no va, no, o sea, el juego está abierto en varios niveles. Hay un nivel en donde el gobierno pretende utilizar todo el peso del Estado para aplastar las primarias, pero tampoco puede dejar de lado el tema de la negociación porque de eso depende su vida, su sí, supervivencia su billetico. y su billete. Tiene que garantizar el respeto por su billete. ¿Qué Así, corrupto así no es, defiende su plata? Y hermano. carajo, llega y dice, mira, yo lo que quiero es garantía para poder administrar mis bienes. Y uno por dentro dice, ala, como dicen los andinos, ala, este toche, ¿será que no sabe que nosotros sabemos que toda esa plata se la robó? Sí, señor. Entonces, Hermano, te tiene sale un guaviperina.
Dios se la guarde y la entierre al doble, pero entierro. Mira, y eso también lo están jugando. Sí, Y están jugando la posibilidad, incluso algunos, de sapear a otros para que sea más fácil ese proceso, incluso para vivir de sus muy sufridos dólares ganados con el sudor de su frente en Estados Unidos o en un país europeo que les permita pues disfrutar y pasar el exilio dorado. sí, y llegar a viejo con alguito y dejarle a la viuda o al viudo alguna que otra cuestión. Pero Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, amanecerá y veremos. Esperemos que después de esta hora, 6:30, 7 de la noche, 8, 9 de la noche, tengamos otras noticias que sean halagadoras, que sean buenas, que sean muy, pero favorables para el país. Bueno, te deseo una feliz tarde a ti y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresa. Bueno, seguimos en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Vuelve el COVID y hay recomendaciones muy claras por parte de autoridades de la Federación Médica Venezolana y la Sociedad Venezolana de Infectología. Entre ellas la doctora Patricia Valenzuela, que ha recomendado que los infectólogos en general somos los que hemos manejado más pacientes, seguimos teniendo incluso pacientes por telemedicina con COVID-19. Recordemos que hasta el 85% son formas leves vigiladas por telemedicina con tratamiento sintomático, pero se ha registrado durante los meses de junio y julio un leve repunte de coronavirus, el COVID-19. Según la experiencia de médicos infectólogos, se debe usar mascarillas, espacios cerrados y de mayor riesgo. Es la recomendación que hiciste los médicos. De acuerdo con la doctora Patricia Valenzuela, especialista en la Policlínica La Arboleda, entre finales de mayo e inicios de junio, especialmente a partir del sexto mes del año, ha atendido más pacientes en persona que por medios virtuales. La declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud, que dio por finalizada la fase de emergencia de salud pública internacional por el COVID-19, solo indica que el colapso del sistema sanitario de los diferentes países es menos probable, poco probable, pero sigue circulando en el mundo y en Venezuela también. En su lugar de trabajo y en otras clínicas privadas han recibido pacientes que ameritan hospitalización, aunque en menor cantidad que en periodos anteriores, reconoce. Sin embargo, no hay cifras oficiales actualizadas para contrastarlo. Para el 6 de julio, la doctora Valenzuela dio de alta a una paciente de 80 años con deterioro cognitivo que estuvo internada por COVID-19. La recomendación, vacunarse y usar mascarillas. Desde la Sociedad Venezolana de Infectología reiteran el llamado para completar el esquema de vacunación familiar con cualquiera de las vacunas disponibles a partir de los 2 años de edad, Sinovac o Sinopharm en Venezuela. Los adultos también pueden recibir Sputnik 5, aunque se desconoce si actualmente haya disponibilidad de estas vacunas en el país. De igual forma, se insta a mantener el uso de mascarillas en determinadas circunstancias. Llamado a estar pendientes. Si van a montar ascensores o en el metro, pónganse tapabocas. El metro es subterráneo, donde no puedes mejorar la ventilación y hay mucha gente. Evite usarlos en horas picos. Igualmente, el transporte público terrestre. Además del uso en el transporte público y en viajes en aviones, donde todos respiran el mismo aire, Valenzuela llamó a no abandonar el uso de las mascarillas en los centros de salud. Es indispensable el uso en centros de salud, bien sea privado o público, porque en los centros de salud es donde se concentran los grupos vulnerables y personas principalmente afectadas por el tema del COVID. Así que no hay que descuidarse, hay que mantenerse pendiente del COVID en Venezuela. Bien, el coordinador internacional de Primero Justicia, Julio Borges, ha instado a la comunidad internacional a sumarse a la aplicación de la jurisdicción universal tras conocerse la decisión del fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, de iniciar una investigación por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Julio Borges, vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales de Primera Justicia, instó a la comunidad a sumarse a la aplicación de la jurisdicción universal
tras conocerse la decisión del fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, de investigar estas violaciones de derechos humanos en el país. Borges destacó que hay un reconocimiento de que en el país no hay justicia independiente que sancione a los responsables de los graves ataques contra la sociedad civil. Borges increpó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre la posición del fiscal de su país sobre la situación de la justicia en Venezuela. Después de esto, el presidente Alberto Fernández seguirá defendiendo a Maduro. Ya no es excusa que valga. Hasta la justicia de su país sabe que en Venezuela hay una máquina de violaciones a los derechos humanos, sostuvo. Asimismo, para el dirigente opositor, la investigación en Argentina también contribuye a que la Corte Penal Internacional acelere la investigación que desarrolla sobre Venezuela. Nicolás Maduro y su entorno deben saber que en Venezuela la justicia triunfará, ha dicho Borges. Así que en Argentina se inicia esta investigación que va básicamente dirigido contra 6 ejecutores de violaciones de derechos humanos militares de alto rango, específicamente del componente Guardia Nacional. La situación de las entidades en Venezuela. Hoy se muestra la que era la principal oficina en Guarena de un banco venezolano, el Banco Provincial. El país no va a progresar sin seguridad jurídica. Maduro destruyó la economía. Vean ustedes esta información. De la coalición cívica para eliminar la pobreza en Venezuela se necesita empleo de calidad, empleo decente, empleo que genera la calidad de vida. Aquí desde Guarena, desde donde se supone que es, ¿se acuerdan de la revolución? Observen el Banco Provincial. Miren los rotos, miren los manchados, miren lo que le hicieron por dentro. ¿Cómo va a salir un país de la pobreza si no hay seguridad jurídica? Que la seguridad jurídica no solo es en la inversión de lo que invierte, sino también en la seguridad de los establecimientos, la seguridad de la persona, la seguridad de todo. Es por eso que este gobierno tiene que ceder, porque este gobierno no es para producir, este gobierno no es para resarcir la producción de un país, ni mucho menos para cuidar de los bienes a nadie. Venezuela, venezolano, da un cambio. El cambio es lo único que puede garantizar el desarrollo económico del país. El daño del sistema de aire acondicionado de la unidad de diálisis Barquisimeto mantiene afectados un gran número de pacientes renales del estado Lara, quienes no solamente enfrentan la falta de máquinas, medicinas, agua e insumos, sino que también deben soportar altas temperaturas al momento de recibir sus tratamientos. No contar con un sistema de aire acondicionado óptimo en estos espacios podría acelerar la contaminación y proliferación de bacterias, lo que es muy perjudicial para este tipo de pacientes. Los pacientes del turno de la mañana de la unidad de diálisis Barquisimeto, durante el día de hoy, vivieron un calvario recibir su tratamiento sin aire acondicionado. A través de las redes sociales se difundió un video donde se aprecia a los pacientes usando cartones como abanicos para poder sofocar poco el calor. Aunque desde la Dirección Regional de Salud del Estado Lara han mencionado que durante este año han priorizado las ayudas a los pacientes renales, así como la dotación y atención de los diferentes centros de salud, la realidad es otra, pues cada día aumentan más las denuncias sobre las pésimas condiciones en las que se encuentra a nivel de infraestructura, equipos, servicios básicos y dotación médica. También han solicitado que se les preste atención por una condición bastante difícil. O sea, uno no puede tener o esperar, considerar que a estos pacientes se les pueda tratar de otra manera. Los pacientes deben recibir el mejor de los tratos y esto lo pide la comunidad completa. Hoy se realizó una protesta pacífica en la redoma Punto Fresco en el estado Barinas con obreros de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora, a quienes no se les ha cancelado el fideicomiso y tampoco le dan esperanzas de ningún tipo. Edelso Bastida, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNEYES, precisó que en otras instituciones de educación superior como la Universidad de Carabobo ya tienen respuesta de pago con 6 meses de intereses sobre las prestaciones sociales. En la UNEYES la exigencia no ha tenido atención.
Y la última vez que protestaron en la puerta principal de la institución, los asistentes del rector Adán Chávez nos encararon como fuerza de choque para impedir que ejerciera su derecho. Bastidas aseguró que las acciones que han realizado van en consonancia con lo que piden los trabajadores públicos de todo el país, que son salarios dignos, beneficios laborales, respeto a la contratación colectiva, entre otros elementos. Vamos a escuchar al candidato a las primarias, César Pérez Vivas, quien ratificó su propuesta de eliminar la reelección indefinida del presidente y volver a plantear la necesidad de un Congreso bicameral. Veamos. Vuelvo a someter a la consideración del país mi tesis de eliminar la reelección absoluta del presidente de la República. Y yo quiero que los candidatos, no solamente los 8 que estuvimos hoy aquí, sino los que no han estado, se pronuncien y digan si están de acuerdo o no con eliminar la reelección presidencial. O van, en el fondo, algunos pensando que es posible llegar y quedarse 12 o 18 años en el poder. Entonces, para mí es fundamental, como un tránsito hacia la democracia, garantizar la alternabilidad, garantizar el equilibrio de poderes. Por eso para mí también es fundamental eliminar esta Asamblea Nacional, que es una institución absolutamente raquítica, y darle paso a un parlamento vigoroso, como debe ser un Congreso bicameral que le dé garantías de Estado de Derecho a Venezuela. Bueno, estas son las propuestas de Pérez Vivas en relación al tema de la reorganización política del Estado venezolano. Vamos a escuchar, ya que tocamos el tema de las primarias, la nueva promoción desarrollada por la Comisión Nacional de Primarias para este evento del próximo 22 de octubre. Veamos. Puedes estar desesperanzado hoy, puedes estar frustrado mañana o la semana próxima y la siguiente, pero hay un día en el que tienes que confiar. El 22 de octubre de 2023. Ese día, los venezolanos elegiremos quién será el candidato o candidata a la presidencia de la República en 2024, y la Comisión Nacional de Primaria será la garantía de transparencia de esa elección. En tus manos tendrás la posibilidad de hacer algo por Venezuela. Somos mucho más que un órgano democrático e independiente. Somos venezolanos, como tú, que quieren volver a sentir que pueden confiar y que el cambio no solo es posible, sino inevitable. El 22 de octubre puedes volver a creer. Te lo garantizamos. Comisión Nacional de Primaria, tu voto de confianza. Bueno, ese promo nos va a acompañar durante las próximas semanas aquí en Siempre Venezuela. Con ese reporte nos vamos. Definitivamente cerramos nuestra edición vespertina del día de hoy. Ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos mañana en nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Que tengan una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.